Continuamos conversando con el arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Hablemos de las demás reformas. O sea, ¿cuál usted entiende que serían esas reformas, de las 12 reformas que se han planteado, que debe seguir a la reforma constitucional? Está la reforma fiscal, que le reviste mucha importancia. La reforma al sistema de salud, educación y la seguridad social, que creo que es importante. Ese es un tema nuestro. Exacto. Sí, para mí ese es fundamental, la reforma de la seguridad social. Porque eso está pendiente de hace años. La seguridad social, la ley 8701, comenzó en el año 2003, propiamente. La ley es del 2001. Pero comenzó a implementarse con pensiones y salud a partir del 2003. Y pasado ya más de 20 años, es de rigor que se proceda a revisar y a reformar lo que necesite ser reformado, que no es poco. Tanto en la parte de salud, que tiene su propia ley para la reforma del sector salud, como en el tema de pensiones. El tema de pensiones, que va a llegar el sistema de pensiones ahora en poco tiempo a la etapa de madurez total, que implica que ya empieza el descuento del fondo de pensiones, la etapa de desacumulación. Hasta ahora el sistema lo que hace es que acumula, salvo casos aislados de pensiones que se van otorgando, pero que no sustraen. Son pensiones que la gente cumple. Que sí van cumpliendo con la edad, porque entraron con 35, 40 años. 35 años en adelante, después de. Exacto. Entonces, ya cuando a partir de los próximos 2 o 3 años, que empiece la etapa de desacumulación y venga el aluvión de solicitudes de pensiones, y venga entonces el tema de la tasa de sustitución de un 35-30%, o sea que una persona que cotizó con un sueldo base de 80,000 pesos, o 90,000 pesos, o 60,000, digamos un sueldo promedio de la parte. Entonces va a tener un 35. No, tendría un 30 o 35%, o sea 18,000, 20,000 pesos mensuales, o sea, imposible. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un programa, sacar tiempo para hacer un programa, especialmente para ver el tema de la reforma. Sí. De la reforma social. Es un tema porque usted que amerita mucha atención. Mucha atención. ¿Las demás reformas? Sí, bueno, la reforma fiscal es una reforma que siempre se deja de lado porque no hay ni puede haber un momento conveniente. No hay un momento conveniente para. El presidente hizo el compromiso de. Sí, pero tiene que hacerlo obligado. No hay forma. Porque el peso, o sea, el peso de la deuda que ellos incrementaron de manera, yo diría que grosera, si se quiere usar un término, porque fue un carnaval, un festival de préstamos que elevó la deuda sobre el 60% del PIB. O sea, cerca de 40,000 millones de dólares en los 4 años. Yo creo que superaron los 40,000 millones de dólares. O sea, es un verdadero escándalo. Y eso, por supuesto, tiene un correlato en el manejo de la finanza, de la macroeconomía. O sea, esa deuda, esa pesada deuda, reclama un elevado porcentaje del ingreso nacional para pagar los intereses de la deuda. Pero estamos hablando del orden del 25%. 25%. 25% del ingreso, de lo que entra, tiene que ser para pagar la deuda. Eso implica entonces que hay Casi similar al presupuesto de educación. Sí, eso significa, no, superior, muy superior. Casi similar, estaban en 300,000 millones. Eso significa entonces que hay que contratar más deuda para pagar los intereses. Y equilibrar el presupuesto deficitario. O sea, entonces hay que hacer la reforma para incrementar los ingresos por la vía de los impuestos, y ahí viene entonces la situación
del pueblo. Dice, Que bueno, un sector ¿por qué? parece que puede dejar de ser tocado. Exacto. Pues, es que así como hay algunos de los sectores económicos que dicen, no, porque mi negocio no resiste más, pero el pueblo no es un negocio, el negocio del pueblo es la subsistencia. Ya. Ese es el negocio del pueblo. Es la subsistencia lo que está en riesgo cuando se carga al pueblo con impuestos en productos y servicios básicos. Entonces, el gobierno está de cara a un escenario de alta conflictividad. Rol de la oposición ante ese escenario que usted está describiendo de Bueno, manera magistral. nosotros estaremos de frente con la cuota que nos corresponde en el Congreso, que es una cuota importante, pero no suficiente para impedir que se aprueben leyes y dispositivos que vayan en contra del pueblo, pero vamos a estar en el Congreso, en los medios de comunicación, en las redes sociales y, de ser necesario, en las calles también. Entonces, preguntar, ¿qué tipo de oposición? En todos los escenarios. En todos los escenarios. Porque puede llegar el momento en que la gente tenga que lanzarse a las calles a reclamar, como ha ocurrido en el pasado, y esperemos que sea de manera ordenada, pero el gobierno debe recibir la voz de la población reclamando sus derechos en todos los escenarios. Si en el Congreso esa voz no se puede escuchar suficientemente alto, porque no está la verdadera representación del pueblo en condiciones suficientes para hacer valer esos derechos, entonces será en otros escenarios. Y en la fuerza del pueblo como partido estará acompañando como principal partido de oposición. como principal partido y casi como único de oposición, digo yo, bueno, porque los demás están en crisis. A nosotros nos corresponde jugar ese rol y lo vamos a hacer bajo el liderato del presidente Fernández. Mire, el Congreso, segundo Congreso, ¿no?, de la Fuerza del Pueblo. Doctor Franklin Almeida está en proceso, la Comisión Electoral escogida hace creo que más de un mes. ¿Cómo avanzan esos trabajos? Sí, el Congreso está en la fase inicial. A mí me tocó ser parte de una comisión especial, una subcomisión especial que se creó para elaborar el reglamento del Congreso. Se elaboró el reglamento, ya se ha socializado y se están dando los pasos para cubrir la primera etapa. La primera etapa del Congreso es la evaluación y el diagnóstico del partido y la participación en el proceso electoral. Eso se va a hacer a nivel de todo el territorio, de ultramar también, las seccionales del exterior, y ahí va a participar toda la estructura del partido, evaluando todo lo que pasó, la experiencia de lo que significó esa participación electoral, los errores que se cometieron, las fallas y cómo corregirlo, y el diagnóstico de la estructura del partido a nivel territorial y el padrón electoral, que es un tema importante porque nosotros presentamos un padrón de 2 millones, pero no sacamos 2 millones de votos, sacamos 1.200.000 y tanto. O sea, ahí tenemos que verificar qué pasó. Ese padrón hay que depurarlo y entonces a partir de esa depuración encarar las metas y las tareas hacia el 2028. Luego viene la segunda etapa. La segunda etapa del Congreso, que arrancará posiblemente en unos 2 meses o un mes y algo, es la etapa de discusión de los documentos fundamentales que tienen que ver con la estructura orgánica, la educación, la formación política, los estatutos, la línea de oposición, la línea política internacional y las relaciones internacionales, en fin, todos los temas que se debaten en mesas de trabajo, lo que se llaman mesas temáticas. Y en esas mesas temáticas participan todos los compañeros y se hace un debate democrático, participativo, abierto, y se sacan conclusiones. Luego de, digamos, 2 meses, posiblemente a final de año, estaremos sacando las conclusiones y finalizando esa segunda etapa, que es propiamente la finalización del Congreso, del segundo Congreso Franklin Almeida Rancière.
porque durará hasta más o el, menos el diciembre. calendario todavía no se ha No elaborado, está pero, definitivo. pero dado que ese Congreso abarca esas dos etapas y esas dos etapas se pueden cubrir en lo que resta del año o a más tardar hasta comienzo del año próximo, entonces vendría la tercera etapa, pero la tercera etapa ya no es el Congreso Franklin Almeida Rancière, sino el Congreso elector Manolo Tavares Que Justo, sería la renovación ya de que la es donde organización. viene la elección de las nuevas, de las autoridades, o la confirmación o elección de nuevas autoridades a todos los niveles del partido, en votación democrática universal. Todos los niveles del partido, desde presidente de direcciones medias hasta presidente del partido, van a un proceso de elección. Y ahí surgirán nuevos liderazgos y nuevas expresiones de participación política. Mientras usted está inmerso en ese proceso, entonces estarían activando políticamente, ¿no? Por Una supuesto. cosa no frena a la otra. Por supuesto, como ha estado ocurriendo, porque el Congreso está trabajando, aunque en la parte inicial, y el partido está activo Ahí hemos visto al presidente Fernández en su bastante rol. activo, Claro que sí, respondiendo al discurso del presidente así Luis es. Abinader. ¿No? Y recibiendo también la respuesta del presidente en forma inadecuada, como lo hizo, ¿Cree que el acusando. presidente se refirió de manera adecuada al presidente Leonel Fernández? Bueno, es que el presidente Abinader lo que hizo fue responder a los cuestionamientos que hizo el presidente Fernández a su discurso de toma de posesión con cuestionamientos directos, personales al presidente Fernández. Lo acusó hasta de no haber colaborado con la campaña de vacunación contra el COVID porque no apoyó la segunda dosis, la aplicación de la segunda No se puso la segunda Él lo dosis, explicó. no se puso la tercera. Sí, porque pero no estaba fíjate, recomendado. fue algo que le surgió como así de momento decir eso. Y lo acusó con el tema de Venezuela, Salió ahí de de decir, repente. que el presidente Fernández estaba apoyando a Maduro en el proceso Usted al presidente de la República electoral. lo ve muy sensible ante la crítica. Parece que sí, porque ya él siente que hay algo como de endiosamiento en su figura. Al pasar los 4 años y sobrevivir, es el primero que lo hace, Sí, del PRD, el primero que lo logra. el primer PRDista, porque es PRDista, aunque se diga PRM, el primer PRDista que logra pasar a la segunda, Lograr al segundo una mandato, una repostulación. reelección. Ese entonces pasó esa prueba y entonces Y con los números, con la fuerza en términos sí, congresionales. sí, sí. municipales. Entonces ya hay la idea de que nadie puede tocarnos y de ahí viene el tema Y por eso entonces el y tema de ahí de la viene el reforma tema de la reforma y de la forma constitucional. que lo ha planteado Claro, hacia el Congreso de su partido. Claro O sea que que sí. ahí hay que aprobar lo que... Y ya lo hizo en la reunión, Ya. hizo la convocatoria de la reunión del comité ejecutivo con todos los dirigentes y allí se aprobó a unanimidad, porque todo lo quiere a unanimidad o sin oposición. Los medios de Y que comunicación, nadie salga de esa línea. los medios de comunicación todos alineados, facturando por su alineamiento y facturando mucho dinero. Entonces, estamos encaminándonos a una democracia. ¿Usted cree que no hay alguna disidencia en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República? He escuchado voces que se expresan, es decir, hay algunas cosas que tenemos que revisar. Bueno, el tema de la reducción del número de diputados, ahí hay conatos de rebelión de algunos, sí, porque ese es un tema de Pacheco, que parece que ya se cansó de ser diputado, y entonces plantea la reducción. Aunque dice que la línea tiene que acogerse Sí, con disciplina. y probablemente sea así, y si se revelan 2 o 3, no serán necesarios tampoco, porque es una mayoría abrumadora la que tienen para la aprobación de esta y estos dispositivos Y hemos llegado legislativos. del espacio. Bueno, pues a mí me gustaría volver pronto. Usted vuelve pronto porque Sí. la reforma, creo que la reforma al sistema de seguridad social creo que viene en camino y creo que bueno que
que vayamos a hablar de otra reforma que no sea la Y reforma también se nos fue a hablar de Venezuela, es un tema. constitucional. Es un tema también. Es un tema. Prepárese que yo lo estoy llamando en los próximos días. Estoy a la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. A ustedes, amables televidentes, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral como cada domingo. Dios mediante, el próximo domingo nos vemos aquí.